Imagina por un momento que estás sentado en una habitación completamente vacía. No hay muebles, no hay aire, no hay luz, absolutamente nada. Ahora imagina que pudieras hacer zoom, más y más cerca, hasta el nivel más pequeño posible de la realidad. ¿Qué encontrarías? La física clásica te diría que encontrarías exactamente eso. Nada. Un vacío perfecto, silencioso, inmóvil, eterno. Pero la física cuántica tiene una respuesta completamente diferente. Una respuesta que desafía todo lo que creías saber sobre la realidad. La física cuántica dice que ese espacio vacío está lleno de actividad frenética, un carnaval invisible de partículas que aparecen de la nada, existen por fracciones de tiempo imposiblemente pequeñas y luego desaparecen como si nunca hubieran existido. Estas son las partículas virtuales, los fantasmas del universo cuántico, y su historia es una de las más fascinantes jamás contadas en la ciencia. ¿Qué pasaría si te dijera que en este mismo momento, mientras lees estas palabras, billones de partículas están apareciendo y desapareciendo dentro de tu cuerpo? No partículas de polvo, no átomos del aire, sino partículas que técnicamente no existen, partículas que violan las reglas de la física clásica, partículas que piden prestada energía del universo mismo y la devuelven antes de que nadie se dé cuenta. ¿Suena a ciencia ficción? Es ciencia pura, verificada experimentalmente, ganadora de premios Nobel y absolutamente fundamental para tu existencia. Sin estas partículas fantasma no habría fuerzas en el universo, no habría electromagnetismo, no habría gravedad, no habría fuerza nuclear. Los átomos no existirían. Las estrellas no brillarían. Tú no estarías aquí para escuchar esta historia. La pregunta que debemos hacernos es profunda y perturbadora. ¿Cómo puede algo existir y no existir al mismo tiempo? ¿Cómo puede una partícula ser real en sus efectos, pero irreal en su existencia? ¿Qué significa realmente la palabra real cuando hablamos del nivel cuántico de la realidad? Estas preguntas han mantenido despiertos a los físicos durante casi un siglo, y las respuestas que han encontrado son más extrañas de lo que cualquier escritor de ciencia ficción podría haber imaginado. Bienvenido a un viaje que cambiará para siempre tu forma de ver el espacio vacío, tu propio cuerpo y la naturaleza misma de la realidad. Antes de sumergirnos en el mundo de las partículas virtuales, necesitamos entender qué significa realmente el vacío. Durante miles de años, los filósofos y científicos han debatido sobre la naturaleza del espacio vacío. Los antiguos griegos estaban divididos. Demócrito, el padre del atomismo, creía que el vacío era real y necesario para que los átomos pudieran moverse. Aristóteles, por otro lado, declaró famosamente que la naturaleza aborrece el vacío. Para él, el espacio completamente vacío era una imposibilidad lógica. Este debate continuó durante siglos, con diferentes pensadores tomando diferentes posiciones, pero siempre con la misma pregunta fundamental: ¿puede existir realmente la nada? Isaac Newton revolucionó nuestra comprensión del universo con sus leyes del movimiento y la gravitación. Para Newton, el espacio era absoluto, un escenario vacío e inmutable donde ocurrían todos los eventos físicos. El espacio newtoniano era como un gran contenedor vacío, perfectamente uniforme, extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Este espacio podía estar lleno de materia o completamente vacío, pero el espacio mismo era siempre el mismo, pasivo, inmutable, simplemente allí. Esta visión dominó la física durante más de 2 siglos. Luego vino Albert Einstein con su teoría de la relatividad y todo cambió. Einstein demostró que el espacio no es un escenario pasivo, sino un participante activo en la física. El espacio se curva en presencia de masa, se estira y se contrae, se entrelaza con el tiempo para formar el tejido del espacio-tiempo. Pero incluso en la visión de Einstein, el espacio vacío, sin materia ni energía, seguía siendo esencialmente vacío. Curvo, dinámico, relativo, pero vacío. Einstein no podía haber imaginado lo que la mecánica cuántica revelaría sobre ese vacío. La revolución cuántica comenzó en las primeras décadas del siglo XX, y con ella llegó una comprensión completamente nueva de la realidad. Los físicos descubrieron que a escalas muy pequeñas, las reglas del juego cambian completamente. Las partículas no se comportan como pequeñas bolas de billar, sino como ondas difusas de probabilidad. Las propiedades no tienen valores definidos hasta que se miden, y lo más relevante para nuestra historia, la energía no puede determinarse con precisión arbitraria durante periodos de tiempo arbitrariamente cortos.
Esta última revelación, conocida como el principio de incertidumbre de Heisenberg en su forma de energía-tiempo, es la clave que abre la puerta al mundo de las partículas virtuales. Werner Heisenberg era un joven físico alemán trabajando en Copenhague con el gran Niels Bohr en la década de 1920. La física cuántica estaba en sus primeras etapas, y los mejores cerebros del mundo luchaban por entender las implicaciones de esta nueva teoría. Una noche, Heisenberg salió a caminar por las calles de Copenhague, tratando de dar sentido a las matemáticas que había estado desarrollando. Fue durante esa caminata cuando tuvo una de las revelaciones más importantes en la historia de la física. Se dio cuenta de que hay límites fundamentales a lo que podemos saber sobre un sistema cuántico, no límites prácticos debido a la imperfección de nuestros instrumentos, sino límites fundamentales incorporados en la estructura misma de la realidad. El principio de incertidumbre más famoso relaciona la posición y el momento de una partícula. Cuanto más precisamente conoces una, menos precisamente puedes conocer la otra. Pero hay otra forma de este principio, igualmente importante y mucho más relevante para nuestra historia, que relaciona energía y tiempo. Esta versión dice que la energía de un sistema no puede determinarse con precisión arbitraria durante periodos de tiempo arbitrariamente cortos. Matemáticamente, la incertidumbre en la energía multiplicada por la incertidumbre en el tiempo debe ser mayor que una constante fundamental llamada la constante de Planck, reducida, dividida por 2. Esta no es una limitación de nuestros instrumentos o métodos de medición, es una característica fundamental de la realidad cuántica. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que para periodos de tiempo muy cortos, la energía puede fluctuar significativamente. El universo puede, por así decirlo, pedir prestada energía de la nada, siempre y cuando la devuelva lo suficientemente rápido. Cuanto más corto sea el periodo de tiempo, más energía puede ser prestada. Imagina un banco muy especial donde puedes tomar cualquier cantidad de dinero, sin importar cuánto, siempre y cuando lo devuelvas antes de que el banco se dé cuenta de que falta. Si lo devuelves lo suficientemente rápido, no hay registro del préstamo, no hay consecuencias, no hay rastro de que algo haya sucedido. El principio de incertidumbre de Heisenberg dice que el universo funciona exactamente así a nivel cuántico. Aquí es donde nacen las partículas virtuales. La famosa ecuación de Einstein, E igual mc², Potts nos dice que la energía y la masa son intercambiables. Si la energía puede fluctuar durante periodos cortos, eso significa que partículas pueden aparecer de la nada, existir brevemente y luego desaparecer. Estas partículas no violan la conservación de la energía porque existen por tan poco tiempo que la incertidumbre cuántica permite su existencia temporal. Son como fantasmas cuánticos, apareciendo de la nada, haciendo su efecto, y desvaneciéndose antes de que el universo pueda registrar su presencia permanente. Por esto las llamamos partículas virtuales, no porque sean imaginarias o ficticias, sino porque existen en un estado de virtualidad cuántica, real en sus efectos pero efímero en su existencia. Para entender verdaderamente las partículas virtuales, necesitamos hablar de la teoría cuántica de campos, ya una de las teorías más exitosas y precisas jamás desarrolladas por la humanidad. En la física clásica, pensamos en las partículas como pequeñas esferas sólidas que se mueven por el espacio. En la mecánica cuántica básica, las partículas se describen como ondas de probabilidad. Pero en la teoría cuántica de campos, la imagen es aún más profunda y más extraña. Las partículas no son objetos fundamentales, sino excitaciones de campos cuánticos que permean todo el universo. Imagina el universo lleno de campos invisibles, como océanos superpuestos que ocupan todo el espacio. Hay un campo de electrones que existe en todas partes. Hay un campo electromagnético, un campo de quarks, un campo de Higgs y muchos otros. Cuando uno de estos campos está en su estado de mínima energía, su estado fundamental, no hay partículas presentes. Pero cuando el campo se excita, cuando gana energía en un punto particular, esa excitación es lo que observamos como una partícula. Un electrón no es una cosa que existe independientemente. Es una vibración, una ola, una excitación en el campo de electrones que permea el universo entero. Esta visión cambia completamente nuestra comprensión del vacío. El vacío cuántico es el estado en el que todos los campos están en su nivel de energía más bajo posible. Pero aquí viene la sorpresa. Incluso en este estado de mínima energía, los campos no están completamente quietos. El principio de incertidumbre lo prohíbe.
No puedes tener un campo perfectamente quieto porque eso requeriría conocer tanto su posición como su momento con precisión infinita. Los campos cuánticos, incluso en el vacío, fluctúan constantemente, vibrando con lo que llamamos energía del punto cero. Estas fluctuaciones son las partículas virtuales. Piensa en la superficie de un océano. Incluso en el día más calmado, cuando no hay viento y no hay barcos, la superficie del océano nunca está perfectamente lisa. Siempre hay pequeñas olas, pequeñas perturbaciones, movimientos aleatorios a nivel molecular que mantienen la superficie en constante, aunque sutil, movimiento. Los campos cuánticos son similares. El vacío cuántico es como un océano infinitamente agitado a nivel microscópico, con olas de partículas virtuales apareciendo y desapareciendo constantemente. Los físicos a veces llaman a esto la espuma cuántica, un mar burbujeante de actividad que subyace a toda la realidad. Richard Feynman fue uno de los físicos más brillantes y coloridos del siglo XX, ganador del premio Nobel, y tocador de bongos, abridor de cajas fuertes y famoso por su habilidad para explicar conceptos complejos de manera simple. Feynman hizo muchas contribuciones a la física, pero una de las más duraderas fue su invención de los diagramas de Feynman, una herramienta visual para representar las interacciones entre partículas. Estos diagramas revolucionaron la forma en que los físicos calculan y piensan sobre los procesos cuánticos, y en ellos, las partículas virtuales juegan un papel central. Un diagrama de Feynman típico muestra partículas como líneas que se mueven a través del tiempo, generalmente representado como el eje vertical, y el espacio, representado como el eje horizontal. Las líneas externas del diagrama representan partículas reales, las que entran y salen de una interacción. Pero las líneas internas del diagrama representan partículas virtuales, las que median la interacción pero nunca son observadas directamente. Por ejemplo, cuando dos electrones se repelen entre sí, el diagrama de Feynman muestra a los dos electrones intercambiando un fotón virtual. Este fotón nunca es observado directamente, no puede ser detectado, pero es absolutamente real en el sentido de que causa la fuerza de repulsión entre los electrones. La belleza de los diagramas de Feynman es que transforman cálculos matemáticos complejos en imágenes intuitivas. Cada elemento del diagrama corresponde a un término en las ecuaciones de la teoría cuántica de campos. Las partículas virtuales no son solo una conveniencia matemática, son una parte esencial de cómo la naturaleza implementa las fuerzas fundamentales. Sin los diagramas de Feynman y las partículas virtuales que representan, no tendríamos forma de calcular con precisión qué sucede en las interacciones entre partículas, y como veremos, estos cálculos han sido verificados experimentalmente con una precisión asombrosa. Ahora llegamos a una de las preguntas más importantes. ¿Cómo sabemos que las partículas virtuales son reales? Después de todo, por definición no pueden ser observadas directamente. Existen por tiempos demasiado cortos, llevan energías prestadas y desaparecen antes de poder ser detectadas. No podrían ser simplemente una ficción matemática conveniente, una herramienta de cálculo sin correspondencia en la realidad física. Esta es una pregunta legítima, y la respuesta viene de múltiples experimentos que han medido efectos que solo pueden explicarse si las partículas virtuales son reales. El primer y quizás más famoso de estos efectos es el efecto Casimir, nombrado en honor al físico holandés Hendrik Casimir, quien lo predijo en 1948. Casimir estaba trabajando en los laboratorios de investigación de Philips, estudiando soluciones coloidales, cuando hizo una predicción asombrosa sobre el espacio vacío. Predijo que si tomas dos placas metálicas conductoras perfectas y las colocas muy cerca una de la otra en un vacío perfecto, sin partículas, sin luz, sin nada entre ellas, las placas experimentarán una fuerza de atracción mutua. Esta fuerza no viene de ninguna fuente obvia. No hay cargas eléctricas involucradas, no hay campos magnéticos, no hay nada entre las placas excepto el vacío. Y sin embargo, las placas se atraen. La explicación de Casimir involucra directamente las partículas virtuales, específicamente los fotones virtuales que constantemente aparecen y desaparecen en el vacío cuántico. Estos fotones virtuales tienen todas las longitudes de onda posibles. Fuera de las placas, fotones virtuales de cualquier longitud de onda pueden existir. Pero entre las placas hay un límite. Solo pueden existir fotones cuyas longitudes de onda quepan en el espacio entre las placas. Es como una cuerda de guitarra que solo puede vibrar en ciertas frecuencias determinadas por su longitud. El resultado es que hay más fotones virtuales fuera de las placas que entre ellas.
Esta diferencia en la densidad de fotones virtuales crea una diferencia de presión, y esa diferencia de presión empuja las placas una hacia la otra. Durante casi 50 años, el efecto Casimir fue principalmente una curiosidad teórica. La predicción era clara, pero medirla era extremadamente difícil, porque las fuerzas involucradas son increíblemente pequeñas, y solo se vuelven significativas cuando las placas están separadas por distancias de nanómetros. Pero en 1997, Steve Lamoureux, un físico en la Universidad de Washington, logró la primera medición precisa del efecto Casimir. Usando tecnología de microscopía de fuerza atómica, Lamoureux midió la fuerza entre una placa y una esfera, una geometría ligeramente diferente pero equivalente, y encontró que coincidía con la predicción teórica con una precisión del 5%. Mediciones posteriores han mejorado esta precisión al 1% o mejor. El efecto Casimir no es solo una curiosidad de laboratorio. Tiene implicaciones prácticas en nanotecnología, donde las fuerzas de Casimir pueden causar que componentes microscópicos se peguen entre sí, un fenómeno llamado stiction, que es un problema serio en el diseño de sistemas microelectromecánicos. También ha inspirado especulaciones más exóticas sobre la posibilidad de extraer energía del vacío, o incluso sobre propulsión avanzada, aunque estas aplicaciones permanecen firmemente en el reino de la especulación. Lo que no es especulación es que el efecto Casimir es real, medible, y solo puede explicarse por la existencia de partículas virtuales en el vacío. Otro experimento crucial que confirma la realidad de las partículas virtuales es la medición del desplazamiento de Lamb. Esta historia comienza con la ecuación de Dirac, desarrollada por Paul Dirac en 1928, que describía el comportamiento del electrón de una manera consistente, tanto con la mecánica cuántica como con la relatividad especial. La ecuación de Dirac fue un triunfo de la física teórica, prediciendo correctamente el spin del electrón y la existencia de la antimateria. También predecía con precisión los niveles de energía del átomo de hidrógeno, el átomo más simple del universo, o eso se pensaba. En 1947, Willis Lamb, un físico experimental en la Universidad de Columbia, decidió medir los niveles de energía del hidrógeno con mayor precisión que nunca antes. Utilizando tecnología de microondas desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial para el radar, Lamb pudo examinar las transiciones entre niveles de energía con una precisión sin precedentes. Lo que encontró fue sorprendente. Dos niveles de energía que, según la ecuación de Dirac, deberían ser exactamente iguales. Los niveles 2s y 2p del hidrógeno eran en realidad ligeramente diferentes. La diferencia era minúscula, correspondiente a una frecuencia de aproximadamente 1000 MHz, pero era definitivamente real y medible. Este pequeño desplazamiento, ahora conocido como el desplazamiento de Lamb, no podía explicarse con la teoría existente. La ecuación de Dirac no dejaba espacio para él. La explicación vino de considerar los efectos de las partículas virtuales que rodean constantemente al electrón dentro del átomo. El electrón no está solo en su órbita alrededor del núcleo. Está rodeado por una nube de fotones virtuales que emite y absorbe constantemente. También está rodeado por pares virtuales de electrones y positrones que aparecen y desaparecen del vacío. Estas partículas virtuales afectan sutilmente la posición efectiva del electrón, difuminando su ubicación ligeramente. Este difuminado causa que los niveles de energía se desplacen en cantidades diferentes para diferentes estados orbitales, explicando perfectamente lo que Lamb había observado. La historia del desplazamiento de Lamb tiene un epílogo famoso. Poco después del descubrimiento de Lamb, una conferencia de físicos se reunió en Shelter Island, Nueva York, para discutir este y otros problemas en la física cuántica. Entre los asistentes estaba Hans Bethe, un físico teórico de primera categoría. De regreso de la conferencia, en el tren hacia su casa, Bethe decidió intentar calcular el desplazamiento de Lamb usando la teoría cuántica de campos, incluyendo los efectos de las partículas virtuales. A pesar de las dificultades matemáticas, Bethe logró hacer un cálculo aproximado durante ese viaje en tren. Su resultado coincidió con la medición de Lamb. Este cálculo en el tren marcó el nacimiento de la electrodinámica cuántica moderna, la teoría cuántica del electromagnetismo, que ha sido verificada con mayor precisión que cualquier otra teoría en la historia de la ciencia. Hablando de precisión, quizás la prueba más impresionante de la realidad de las partículas virtuales viene de la medición del momento magnético anómalo del electrón. El electrón, además de tener carga eléctrica, también se comporta como un pequeño imán, con un momento magnético asociado a su spin intrínseco.
La ecuación de Dirac predecía que este momento magnético debería tener un valor específico, caracterizado por un número llamado G igual a exactamente 2. Pero las mediciones experimentales mostraban que G no era exactamente 2, sino un poco más, aproximadamente 2,002319. Ese pequeño exceso, la diferencia entre el valor medido y el valor predicho por Dirac, es el momento magnético anómalo. ¿De dónde viene? De las partículas virtuales. El electrón está constantemente emitiendo y absorbiendo fotones virtuales, y estos fotones virtuales pueden a su vez crear pares virtuales de electrones y positrones, y estos pueden interactuar de maneras cada vez más complejas. Cada uno de estos procesos contribuye a un pequeño ajuste al momento magnético del electrón. Julian Schwinger fue el primero en calcular la contribución principal de estas partículas virtuales en 1948, encontrando que agregaban aproximadamente una parte en 1000 al valor de G. Desde entonces, los físicos han calculado contribuciones de procesos cada vez más complejos, incluyendo diagramas de Feynman con múltiples bucles de partículas virtuales. El cálculo más reciente, que incluye miles de diagramas de Feynman, da un valor teórico de G con 12 decimales de precisión. La medición experimental más precisa también tiene 12 decimales de precisión. Y los dos números coinciden en todos esos decimales, con una discrepancia solo en la última cifra que está dentro del margen de error experimental. Piensa en lo que esto significa. Las partículas virtuales son entidades que no pueden ser observadas directamente, que existen por tiempos imposiblemente cortos, que parecen violar las leyes de conservación de la energía, y sin embargo, cuando incluimos sus efectos en nuestros cálculos, obtenemos predicciones que coinciden con las mediciones hasta el 12º decimal. Esta es la predicción más precisa jamás verificada en toda la ciencia. Si los efectos de las partículas virtuales no fueran reales, este acuerdo sería una coincidencia imposible. Las partículas virtuales deben ser reales porque sus efectos son medibles con una precisión sin precedentes. Hay más evidencia experimental. En 2016, astrónomos usando el Very Large Telescope en Chile observaron luz de una estrella de neutrones muy magnetizada llamada RXJ185-6.5-3754. Encontraron que la luz estaba polarizada de una manera específica, consistente con un efecto predicho décadas antes llamado birrefringencia del vacío. En campos magnéticos extremadamente fuertes, los pares virtuales de electrones y positrones en el vacío se polarizan, alineándose con el campo magnético. Esto hace que el vacío mismo actúe como un cristal birrefringente, afectando la polarización de la luz que pasa a través de él. La observación de este efecto en la luz de la estrella de neutrones fue otra confirmación de que el vacío no está vacío, sino lleno de partículas virtuales que pueden ser influenciadas por campos externos. Ahora que hemos establecido que las partículas virtuales son reales, exploremos cómo funcionan las fuerzas fundamentales del universo a través del intercambio de estas partículas fantasma. En la física clásica, las fuerzas eran un misterio. Newton podía describir la gravedad con precisión matemática, pero no podía explicar cómo la Tierra sabía que el Sol estaba allí, cómo la fuerza se transmitía a través del espacio vacío. Este problema de la acción a distancia molestó a Newton durante toda su vida y no fue resuelto hasta el desarrollo de la teoría cuántica de campos. La solución cuántica es elegante y profunda. Las fuerzas no son acciones misteriosas a distancia, sino el intercambio de partículas virtuales entre los objetos que interactúan. Piensa en dos personas sobre patines de hielo lanzándose una pelota de baloncesto. Cada vez que una persona lanza la pelota, retrocede un poco. Cada vez que la otra persona atrapa la pelota, también retrocede. El resultado neto es que las dos personas se alejan una de la otra, experimentando una fuerza repulsiva mediada por el intercambio de la pelota. Las partículas virtuales funcionan de manera similar, actuando como mensajeros que llevan impulso y energía entre las partículas que interactúan. La fuerza electromagnética, que mantiene unidos a los átomos, que hace que los imanes funcionen, que permite que la luz exista, es mediada por fotones virtuales. Cuando dos electrones se repelen, es porque están intercambiando fotones virtuales entre ellos. Estos fotones no son observables directamente porque son virtuales, pero el efecto de su intercambio es muy real. Los electrones se desvían, cambian de dirección, experimentan fuerza. Cuando un electrón y un protón se atraen, también intercambian fotones virtuales, pero en este caso la geometría del intercambio causa atracción en lugar de repulsión.
todo el comportamiento del electromagnetismo, desde la luz del sol hasta las señales de radio, desde los enlaces químicos hasta los rayos de una tormenta, puede derivarse de este simple concepto de intercambio de fotones virtuales. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico, es mediada por partículas virtuales llamadas gluones. Pero la fuerza fuerte es más complicada que el electromagnetismo, porque los gluones mismos llevan la carga de la fuerza fuerte, llamada carga de color. Esto significa que los gluones pueden interactuar entre sí, creando una red increíblemente compleja de intercambios de partículas virtuales dentro del núcleo atómico. De hecho, la mayor parte de la masa de un protón o neutrón no viene de la masa de los quarks que lo componen, que son sorprendentemente ligeros, sino de la energía de todos los gluones virtuales y los pares virtuales de quarks y antiquarks, que constantemente aparecen y desaparecen dentro del nucleón. Esto lleva a una revelación sorprendente sobre tu propia existencia. Tu cuerpo está hecho de átomos. Esos átomos tienen núcleos de protones y neutrones. La masa de esos protones y neutrones es aproximadamente 100 veces mayor que la masa de los quarks que los componen. La diferencia, el 99% restante de tu masa, viene de la energía de las partículas virtuales dentro de tus nucleones, convertida en masa según la ecuación de Einstein. En un sentido muy real, tú estás hecho principalmente de partículas virtuales. Esos fantasmas cuánticos que aparecen y desaparecen de la existencia son responsables de la mayor parte de tu peso corporal. La próxima vez que te peses, recuerda que casi todo lo que mide la báscula es energía de partículas virtuales. La fuerza nuclear débil, responsable de ciertos tipos de decaimiento radiactivo y esencial para los procesos que hacen brillar al Sol, es mediada por partículas virtuales llamadas bosones W y Z. Estos bosones son extremadamente masivos, casi 100 veces más pesados que un protón, lo que explica por qué la fuerza débil tiene un alcance tan corto y es, débil. La incertidumbre de Heisenberg permite la existencia temporal de estas partículas masivas, pero solo por tiempos extremadamente cortos, lo que limita la distancia sobre la cual puede actuar la fuerza débil. Y luego está la gravedad, la fuerza más familiar pero también la más misteriosa desde el punto de vista cuántico. Se espera que la gravedad sea mediada por partículas virtuales llamadas gravitones, pero el gravitón nunca ha sido detectado, ni siquiera indirectamente. La gravedad es increíblemente débil comparada con las otras fuerzas, lo que hace que los efectos cuánticos gravitacionales sean casi imposibles de detectar con la tecnología actual. Además, no tenemos una teoría cuántica completa de la gravedad que funcione a todas las escalas. La reconciliación de la mecánica cuántica con la relatividad general es uno de los mayores problemas no resueltos en la física, y las partículas virtuales gravitacionales, si existen, serán parte de la solución. Una de las aplicaciones más dramáticas y famosas de las partículas virtuales involucra a los objetos más extremos del universo, los agujeros negros. Stephen Hawking, el brillante físico teórico que pasó la mayor parte de su carrera en una silla de ruedas debido a una enfermedad degenerativa, hizo en 1974 una predicción que sorprendió al mundo de la física. Hawking predijo que los agujeros negros no son completamente negros, sino que brillan con una tenue radiación. Esta radiación, ahora llamada radiación de Hawking, es una consecuencia directa de las partículas virtuales cerca del horizonte de eventos de un agujero negro. El argumento de Hawking es aproximadamente el siguiente. Las partículas virtuales aparecen constantemente en pares en todas partes del espacio, incluido el espacio cerca de un agujero negro. Normalmente, el par de partículas se aniquila mutuamente casi instantáneamente, devolviendo la energía prestada al vacío. Pero cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, algo especial puede suceder. Si el par se crea justo en el borde del horizonte, una de las partículas puede caer dentro del agujero negro, mientras la otra escapa hacia el espacio exterior. La partícula que escapa lleva energía positiva, lo que significa que la partícula que cayó debe haber llevado energía negativa para que los libros cuadren. Esta energía negativa que cae en el agujero negro tiene el efecto de reducir su masa. El agujero negro pierde masa mientras emite partículas hacia el exterior. Desde lejos, esto se ve como si el agujero negro estuviera brillando, emitiendo radiación. La temperatura de esta radiación es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Los agujeros negros pequeños están más calientes y brillan más intensamente que los grandes. Para un agujero negro formado por el colapso de una estrella,
La temperatura es increíblemente baja, mucho más fría que el fondo cósmico de microondas, lo que hace que la radiación de Hawking sea prácticamente indetectable. Pero para agujeros negros microscópicos, si existen, la temperatura sería mucho más alta. La radiación de Hawking tiene implicaciones profundas. Significa que los agujeros negros no son eternos. Pierden masa continuamente a través de la radiación de Hawking y eventualmente, después de tiempos inconmensurablemente largos, se evaporarán completamente. Un agujero negro de masa estelar tardaría aproximadamente 10 elevado a las 67 años en evaporarse. Un tiempo tan largo que el universo actual es completamente insignificante en comparación. Pero el principio es claro. Los agujeros negros, los objetos más destructores del universo, son lentamente consumidos por las partículas virtuales que danzan en sus horizontes de eventos. La radiación de Hawking también plantea uno de los problemas más profundos de la física teórica moderna, la paradoja de la información de los agujeros negros. Cuando algo cae en un agujero negro, toda su información parece perderse detrás del horizonte de eventos. Pero la radiación de Hawking que sale parece ser completamente térmica, sin llevar ninguna información sobre lo que cayó. Si el agujero negro eventualmente se evapora completamente, ¿qué pasó con toda la información que cayó en él? La mecánica cuántica dice que la información no puede ser destruida, pero la relatividad general parece decir que está perdida para siempre dentro del agujero negro. Esta paradoja no está resuelta, pero su solución probablemente nos enseñará algo profundo sobre la naturaleza de las partículas virtuales, la gravedad cuántica y la estructura del espacio-tiempo. Aunque la radiación de Hawking de agujeros negros astrofísicos es demasiado débil para detectar, los científicos han encontrado maneras de estudiar fenómenos análogos en el laboratorio. Utilizando sistemas como superfluidos y guías de ondas ópticas, los investigadores han creado análogos del horizonte de eventos, donde las ondas de sonido o de luz juegan el papel de las partículas virtuales. Estos experimentos han observado emisión análoga a la radiación de Hawking, proporcionando evidencia indirecta de que el mecanismo propuesto por Hawking es correcto. Las partículas virtuales realmente pueden ser separadas por un horizonte, con una escapando mientras la otra es capturada. Hablemos ahora de algo que experimentas constantemente, pero probablemente nunca has pensado en términos de partículas virtuales. ¿Por qué no te caes a través del piso? Tu cuerpo está hecho de átomos, y los átomos son, en su mayor parte, espacio vacío. El núcleo de un átomo es increíblemente pequeño comparado con el tamaño total del átomo, algo así como una canica en el centro de un estadio de fútbol. Los electrones son aún más pequeños. Si juntaras toda la materia sólida en tu cuerpo, sin el espacio vacío, cabrías en un grano de polvo. Entonces, ¿por qué sientes las cosas sólidas? ¿Por qué no pasas directamente a través de ellas? La respuesta involucra dos efectos cuánticos, ambos relacionados con las partículas virtuales. Primero, los electrones en tus átomos y los electrones en los átomos del piso se repelen entre sí a través del intercambio de fotones virtuales. Cuando tu pie se acerca al piso, los electrones de los átomos de tu pie intercambian billones de fotones virtuales con los electrones de los átomos del piso, creando una fuerza de repulsión que impide que tu pie pase a través. Segundo, el principio de exclusión de Pauli prohíbe que dos electrones ocupen el mismo estado cuántico. Cuando intentas comprimir materia, los electrones resisten porque no pueden superponerse en el espacio cuántico. Esta resistencia, llamada presión de degeneración, también se debe a las interacciones de partículas virtuales que hacen cumplir el principio de Pauli. Así que cada vez que tocas algo, cada vez que te sientas en una silla, cada vez que caminas por la calle, estás experimentando los efectos de billones y billones de intercambios de partículas virtuales. La solidez del mundo, la sensación de las cosas materiales, es en última instancia un fenómeno cuántico mediado por fantasmas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo imposiblemente pequeñas. La realidad que experimentas a diario es construida por entidades que técnicamente no existen. Las partículas virtuales también son esenciales para la fusión nuclear, el proceso que hace brillar a las estrellas y que los científicos están tratando de aprovechar para producir energía limpia en la Tierra. En el núcleo del Sol, los protones deben fusionarse para formar núcleos más pesados, liberando energía en el proceso. Pero los protones tienen carga positiva y se repelen entre sí. Si la energía térmica en el núcleo del Sol no es suficiente para que los protones superen esta repulsión y se acerquen lo suficiente para fusionarse, al menos no según la física clásica. Si la física clásica fuera correcta,
el Sol no debería brillar. La mecánica cuántica proporciona la solución a través de un fenómeno llamado efecto túnel cuántico. Debido a la incertidumbre de Heisenberg, la posición de un protón no está definida con precisión. Hay una pequeña probabilidad de que un protón aparezca al otro lado de la barrera de repulsión, como si hubiera excavado un túnel a través de ella. Las partículas virtuales juegan un papel crucial en este proceso, mediando las interacciones que permiten el túnel cuántico. Sin ellas, la fusión nuclear sería casi imposible, las estrellas no brillarían, y el universo sería un lugar oscuro y sin vida. Mientras exploramos las profundidades del mundo cuántico, encontramos que las partículas virtuales nos llevan a preguntas cada vez más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. A escalas extremadamente pequeñas, cercanas a la longitud de Planck de aproximadamente 10, elevado a menos 35 metros, los efectos cuánticos de la gravedad deberían volverse importantes. John Wheeler, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, acuñó el término espuma cuántica para describir lo que podría suceder a estas escalas. En la espuma cuántica, el espacio-tiempo mismo fluctúa violentamente, con pequeños agujeros negros virtuales y agujeros de gusano apareciendo y desapareciendo constantemente. La geometría del espacio se vuelve caótica, burbujeante, indescriptible por las matemáticas convencionales. No tenemos una teoría completa de la gravedad cuántica que pueda decirnos exactamente cómo es la espuma cuántica. La teoría de cuerdas sugiere que a estas escalas, las partículas ya no son puntos sino pequeñas cuerdas vibrantes, y el espacio-tiempo mismo emerge de las interacciones de estas cuerdas. La gravedad cuántica de bucles propone que el espacio está cuantizado, hecho de pequeños bucles entrelazados que forman una red espinorial. Otras aproximaciones ofrecen otras visiones. Lo que todas tienen en común es que las partículas virtuales, en alguna forma generalizada, juegan un papel central en la estructura del espacio-tiempo a las escalas más pequeñas. Uno de los problemas más grandes y desconcertantes de la física moderna está directamente relacionado con las partículas virtuales, el problema de la constante cosmológica, o a veces llamado la catástrofe del vacío. Cuando los físicos calculan la energía del vacío cuántico sumando las contribuciones de todas las partículas virtuales de todas las energías posibles, obtienen un número astronómicamente grande. Esta energía del vacío debería actuar como una constante cosmológica, curvando el espacio-tiempo y afectando la expansión del universo. El problema es que el valor calculado es absurdamente mayor que cualquier cosa que observamos. Por un factor de quizás 10 elevado a la 120, el número más grande en toda la física. ¿Cómo puede ser que nuestros cálculos estén tan equivocados? Esta discrepancia es el desacuerdo más grande entre teoría y observación en toda la ciencia. Algunas personas piensan que hay algún mecanismo desconocido que cancela casi exactamente toda esta energía del vacío. Otros piensan que nuestra comprensión de las partículas virtuales y la energía del vacío es fundamentalmente incompleta. Algunos invocan el principio antrópico, sugiriendo que la constante cosmológica tiene el valor que tiene porque en universos con valores diferentes, la vida no podría existir para hacer la pregunta. Este es uno de los grandes misterios no resueltos de la física, y su solución probablemente revolucionará nuestra comprensión de las partículas virtuales y su papel en la cosmología. Relacionado con esto está el misterio de la energía oscura, el componente dominante del universo actual. Las observaciones muestran que la expansión del universo se está acelerando, impulsada por algo que actúa como una densidad de energía constante en todo el espacio. ¿Podría esta ser la energía del vacío cuántico, la suma de todas las partículas virtuales? Si es así, ¿por qué el valor es tan pequeño comparado con las predicciones teóricas? ¿O es algo completamente diferente, una nueva forma de energía que no entendemos? Las partículas virtuales están en el corazón de este misterio, y descifrarlo podría ser la clave para entender el destino final del universo. Otro problema profundo relacionado con las partículas virtuales es el problema de la jerarquía. El bosón de Higgs, descubierto en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones, es la partícula responsable de dar masa a otras partículas elementales a través de su interacción con el campo de Higgs. Pero el bosón de Higgs tiene una masa sorprendentemente pequeña, alrededor de 125 gigaelectronvoltios. ¿Por qué es esto sorprendente? Porque las partículas virtuales de todas las masas contribuyen correcciones cuánticas a la masa del Higgs, y estas correcciones deberían hacer que la masa del Higgs sea enorme, cercana a la escala de Planck,
donde los efectos de gravedad cuántica se vuelven importantes. Para que la masa del Higgs sea tan pequeña como observamos, estas correcciones de partículas virtuales deben cancelarse entre sí con una precisión increíble, de aproximadamente una parte en 10 elevado a la 32. Esto parece ser una coincidencia descomunal, un ajuste fino inexplicable de los parámetros de la naturaleza. La supersimetría fue propuesta en parte para resolver este problema. En teorías supersimétricas, cada partícula tiene un supercompañero, y las contribuciones de las partículas virtuales supersimétricas cancelan exactamente las contribuciones de las partículas ordinarias. Pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna evidencia de supersimetría en el gran colisionador de hadrones, dejando el problema de la jerarquía sin resolver. Las partículas virtuales también juegan un papel en una de las preguntas más fundamentales de la cosmología: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La teoría del Big Bang describe cómo el universo evolucionó desde un estado caliente y denso hasta su estado actual, pero no explica cómo comenzó ese estado inicial. Algunas teorías cosmológicas sugieren que el universo mismo podría haber surgido de una fluctuación cuántica del vacío, una partícula virtual a escala cósmica que no se aniquiló, sino que infló para convertirse en todo lo que vemos. En esta visión, el universo es, en cierto sentido, la fluctuación virtual definitiva. La energía total del universo podría ser exactamente cero, la energía positiva de la materia y la radiación exactamente cancelada por la energía negativa de la gravedad. Si esto es correcto, el universo no necesitó ninguna energía para comenzar, solo las fluctuaciones inevitables del vacío cuántico. Las partículas virtuales, que aparecen de la nada por periodos breves, podrían haber dado origen a todo el cosmos para toda la eternidad. Es una idea vertiginosa que desafía nuestra intuición sobre causa y efecto, sobre la nada y la existencia. Exploremos ahora algunas de las investigaciones más emocionantes que se están realizando actualmente sobre partículas virtuales. En Europa, la infraestructura de luz extrema está construyendo láseres de una potencia sin precedentes, capaces de crear campos eléctricos que se acercan al límite de Schwinger, el campo necesario para convertir partículas virtuales en partículas reales. Julian Schwinger predijo que en campos eléctricos de aproximadamente 10 elevado a la 18 voltios por metro, los pares virtuales de electrones y positrones serían arrancados del vacío y convertidos en partículas permanentes. Esto sería la demostración definitiva de que las partículas virtuales son reales, materialización de fantasmas ante nuestros ojos. Aunque alcanzar el límite de Schwinger completo está más allá de la tecnología actual, los experimentos se acercan cada vez más. Se espera que en los próximos años o décadas podamos observar la creación espontánea de pares de partículas del vacío y transmutando la nada en algo mediante pura fuerza de campo. Este experimento sería uno de los más importantes de la historia de la física, confirmando de la manera más directa posible que el vacío no está vacío sino lleno de potencial latente, esperando ser activado. El gran colisionador de hadrones y sus sucesores continúan buscando nuevas partículas que podrían aparecer como contribuciones virtuales en procesos conocidos. Mediciones precisas del bosón de Higgs, del quark top, de otros parámetros del modelo estándar, pueden revelar desviaciones causadas por partículas virtuales de tipos aún no descubiertos. Incluso si no podemos producir directamente nuevas partículas pesadas debido a limitaciones de energía, podríamos detectar su existencia como sutiles efectos virtuales en partículas que sí podemos estudiar. Esta es la estrategia de la física de precisión, una forma de buscar nueva física a través de los efectos de las partículas virtuales. La tecnología de computación cuántica también tiene una conexión profunda con las partículas virtuales. Los bits cuánticos, o qubits, son extremadamente sensibles al ruido del entorno, y una fuente fundamental de ese ruido son las fluctuaciones del vacío cuántico, las mismas partículas virtuales que hemos estado discutiendo. Construir computadoras cuánticas funcionales requiere controlar o mitigar los efectos de estas fluctuaciones, lo que a su vez requiere una comprensión profunda de las partículas virtuales y su comportamiento. A medida que la tecnología de computación cuántica avanza, estamos aprendiendo más sobre cómo interactuar con y manipular el vacío cuántico. También hay investigaciones sobre si la energía del vacío podría ser aprovechada de alguna manera. El efecto Casimir demuestra que podemos extraer trabajo de las fluctuaciones del vacío, al menos en principio, permitiendo que las placas se junten y luego separándolas de nuevo. Pero extraer energía útil del vacío de manera continua es otra cosa,
y la mayoría de los físicos creen que es imposible sin violar las leyes de la termodinámica. Sin embargo, la investigación continúa, y quién sabe qué sorpresas podría deparar el futuro. Las partículas virtuales ya han demostrado ser más extrañas de lo que nadie imaginó. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, reflexionemos sobre las implicaciones filosóficas de las partículas virtuales para nuestra comprensión de la realidad. La pregunta más fundamental es, ¿qué significa ser real? Antes de la mecánica cuántica, esta pregunta parecía tener una respuesta obvia. Las cosas reales son las que existen de manera permanente, que pueden ser observadas, medidas, tocadas. Las cosas imaginarias son las que solo existen en nuestra mente, que no tienen existencia física. Pero las partículas virtuales desafían esta distinción limpia. Las partículas virtuales no pueden ser observadas directamente. No existen como entidades permanentes. Aparecen de la nada y desaparecen de nuevo, violando aparentemente la conservación de la energía, aunque solo temporalmente. Por estos criterios parecerían ser imaginarias, meras ficciones matemáticas útiles para hacer cálculos. Pero sus efectos son completamente reales. Fuerzas medibles, cambios en niveles de energía, contribuciones a la masa de las partículas. Si algo tiene efectos reales en el mundo físico, ¿no es eso suficiente para considerarlo real? Quizás la lección es que la realidad es más matizada de lo que nuestra intuición cotidiana sugiere. Hay diferentes grados o tipos de realidad. Las partículas virtuales existen en un limbo ontológico, ni completamente reales ni completamente ficticias, sino algo intermedio que nuestro lenguaje y conceptos ordinarios no capturan bien. La mecánica cuántica nos enseña repetidamente que el mundo a pequeña escala no se conforma a nuestras expectativas, basadas en la experiencia a escala humana. Las partículas virtuales son otro ejemplo de esta extrañeza cuántica fundamental. Algunos filósofos de la física adoptan una posición instrumentalista, argumentando que las partículas virtuales son solo herramientas de cálculo, formas convenientes de organizar matemáticas complicadas sin ninguna realidad física subyacente. Otros adoptan una posición realista, argumentando que si las partículas virtuales son necesarias para explicar fenómenos observados, entonces deben existir de alguna manera. La verdad probablemente está en algún lugar intermedio, o quizás la pregunta misma está mal formulada. Como dijo Richard Feynman, quizás deberíamos simplemente callarnos y calcular, en lugar de preocuparnos demasiado por preguntas que la física no puede responder. Hay otra implicación filosófica profunda de las partículas virtuales relacionada con la causalidad y el determinismo. En la física clásica, el futuro está completamente determinado por el pasado. Si conoces el estado del universo en un momento, puedes en principio calcular su estado en cualquier momento futuro. Pero la mecánica cuántica introduce una incertidumbre fundamental. Las partículas virtuales aparecen de manera aleatoria, impredecible, sin causa aparente. El universo a nivel cuántico es fundamentalmente estocástico, gobernado por probabilidades en lugar de certezas. ¿Significa esto que el universo es verdaderamente aleatorio, o hay una capa más profunda de realidad que determina cuándo y dónde aparecerán las partículas virtuales? Esta es otra pregunta que la física no puede responder definitivamente. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica acepta la aleatoriedad como fundamental. Otras interpretaciones, como la mecánica de Bohm o la interpretación de muchos mundos, restauran el determinismo de diferentes maneras. Las partículas virtuales son parte de este debate más amplio sobre la naturaleza de la realidad cuántica. También hay una conexión entre las partículas virtuales y el problema del libre albedrío. Si el cerebro es un sistema físico, y los sistemas físicos están gobernados por las leyes de la física, ¿tenemos realmente libre albedrío o nuestras decisiones están determinadas por estados físicos anteriores? Algunos han sugerido que la indeterminación cuántica, incluyendo las fluctuaciones de partículas virtuales, podría proporcionar espacio para el libre albedrío. Pero esta conexión es especulativa y controvertida. Las partículas virtuales probablemente juegan un papel insignificante en el funcionamiento del cerebro a escala macroscópica. Aún así, la pregunta de cómo la indeterminación cuántica se relaciona con la libertad humana sigue siendo fascinante. Pensemos también en lo que las partículas virtuales nos dicen sobre la nada. Durante milenios, los filósofos han debatido sobre la naturaleza de la nada, el vacío, el no ser. ¿Puede existir realmente la nada absoluta? ¿O la nada es siempre algo, un contenedor vacío, un espacio esperando ser llenado? La mecánica cuántica parece sugerir que la nada verdadera es imposible. Incluso en el vacío más perfecto,
desprovisto de toda materia y radiación. Las fluctuaciones cuánticas persisten. Las partículas virtuales aparecen constantemente de la nada, mostrando que la nada misma es inestable, siempre queriendo producir algo. Esta idea tiene implicaciones para la cosmología y la metafísica. Si la nada verdadera es imposible, si el vacío siempre hierve con actividad cuántica, entonces quizás la pregunta ¿por qué hay algo en lugar de nada? Tiene una respuesta. Porque la nada no puede existir de manera estable. La existencia de algo es inevitable porque la no existencia de nada es inestable. Las partículas virtuales, esos pequeños actos de creación espontánea, son la razón fundamental por la que el universo existe. No necesitamos invocar una causa sobrenatural o un primer motor para explicar la existencia. Las leyes de la mecánica cuántica hacen que la existencia sea inevitable. Claro, esto solo empuja la pregunta un nivel más atrás. ¿Por qué existen las leyes de la mecánica cuántica? ¿Por qué el vacío cuántico tiene las propiedades que tiene? Estas son preguntas que la física actualmente no puede responder, y quizás nunca pueda. Pero las partículas virtuales nos han llevado más cerca que nunca de entender la pregunta más fundamental de todas. ¿Por qué existe el universo? A lo largo de este viaje, hemos viajado desde las ideas de los antiguos griegos sobre el vacío hasta las fronteras más lejanas de la física moderna. Hemos visto cómo el principio de incertidumbre de Heisenberg abre la puerta a fluctuaciones de energía que permiten la aparición de partículas de la nada. Hemos explorado cómo la teoría cuántica de campos describe todas las partículas como excitaciones de campos que nunca están completamente quietos. Hemos aprendido a leer los diagramas de Feynman, donde las partículas virtuales aparecen como líneas internas que nunca salen al mundo exterior, pero que son esenciales para todas las interacciones. Hemos examinado la evidencia experimental, el efecto Casimir que empuja placas metálicas una hacia la otra en el vacío, el desplazamiento de Lamb que muestra cómo las partículas virtuales afectan los niveles de energía de los átomos, el momento magnético anómalo del electrón que se predice con 12 decimales de precisión, gracias a los cálculos que incluyen partículas virtuales. Hemos visto cómo las fuerzas fundamentales de la naturaleza se explican como intercambios de partículas virtuales. Fotones para el electromagnetismo, gluones para la fuerza fuerte, bosones doble, U y Z para la fuerza débil, y posiblemente gravitones para la gravedad. Hemos contemplado la radiación de Hawking, donde las partículas virtuales cerca de agujeros negros son separadas permanentemente, con una escapando y la otra cayendo, causando que los agujeros negros pierdan masa lentamente y eventualmente se evaporen. Hemos descubierto que la razón por la que no caemos a través del piso es el intercambio de billones de fotones virtuales entre los átomos de nuestros pies y los átomos del suelo. Hemos aprendido que la mayor parte de nuestra masa corporal viene no de los quarks en nuestros protones y neutrones, sino de la energía de las partículas virtuales que hierven dentro de esos nucleones. Hemos explorado los misterios más profundos conectados con las partículas virtuales. La espuma cuántica se escala de Planck donde el espacio-tiempo mismo fluctúa. La catástrofe del vacío donde los cálculos dan resultados absurdamente grandes. El problema de la jerarquía donde la masa del Higgs parece finamente ajustada. La posibilidad de que el universo mismo sea una fluctuación cuántica que se negó a desaparecer. Y hemos reflexionado sobre las implicaciones filosóficas. ¿Qué significa ser real si la nada verdadera puede existir? ¿Cómo la mecánica cuántica afecta nuestra visión del determinismo y quizás del libre albedrío? Las partículas virtuales nos enseñan una lección profunda de humildad. El universo es mucho más extraño de lo que nuestra intuición cotidiana nos prepara para entender. El espacio vacío no está vacío. Las partículas que no existen causan efectos reales. La nada está llena de algo. Nuestros conceptos ordinarios de existencia y realidad, formados por la evolución para ayudarnos a sobrevivir en el mundo a escala humana, simplemente no son adecuados para describir la verdadera naturaleza de la realidad a nivel cuántico. Pero las partículas virtuales también nos enseñan una lección de asombro y maravilla. El universo es hermoso en su extrañeza. Las mismas fluctuaciones cuánticas que desafían nuestra comprensión también hacen posible todo lo que existe. Las fuerzas que mantienen unidos los átomos, las reacciones nucleares que hacen brillar las estrellas, la materia de nuestros cuerpos, quizás el universo mismo. Somos, literalmente, hechos de fantasmas, construidos a partir de partículas que parpadean dentro y fuera de la existencia, en escalas de tiempo inimaginablemente pequeñas. Nuestra existencia es un milagro cuántico,
sostenido momento a momento por el baile eterno de las partículas virtuales. Mirando hacia el futuro, las partículas virtuales seguirán siendo centrales para el progreso de la física. La búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica requerirá entender cómo las partículas virtuales gravitacionales se comportan a escalas de Planck. La resolución de la paradoja de la información de los agujeros negros probablemente involucrará una comprensión más profunda de cómo las partículas virtuales interactúan con los horizontes de eventos. La explicación de la energía oscura podría venir de una mejor comprensión de la energía del vacío cuántico. Los futuros experimentos en física de altas energías buscarán signos de nuevas partículas a través de sus efectos virtuales. La tecnología de computación cuántica avanzará a medida que aprendamos a controlar las fluctuaciones del vacío. Quizás lo más emocionante es que todavía hay tanto que no sabemos. Las partículas virtuales están en el corazón de algunos de los problemas más grandes no resueltos en la física. Cada uno de estos problemas, cuando se resuelva, probablemente revelará nuevas sorpresas, nuevas capas de realidad que ni siquiera podemos imaginar ahora. La historia de las partículas virtuales está lejos de terminar. De hecho, apenas está comenzando. Los próximos descubrimientos podrían venir de cualquier dirección. Nuevos experimentos, nuevas teorías, nuevas formas de pensar sobre viejos problemas. Y quién sabe, quizás alguien que está leyendo estas palabras ahora mismo sea quien haga el próximo gran descubrimiento. La física no es un edificio terminado, sino una obra en construcción, y siempre hay espacio para nuevas mentes, nuevas ideas, nuevas perspectivas. Las partículas virtuales nos recuerdan que incluso el vacío aparentemente vacío está lleno de potencial, esperando ser explorado y comprendido. Del mismo modo, el futuro de la física está lleno de descubrimientos, esperando ser hechos por aquellos con la curiosidad y la perseverancia para buscarlos. Regresemos a donde comenzamos. Una habitación vacía, ampliada hasta las escalas más pequeñas posibles. Ahora sabemos que esa habitación vacía no está vacía en absoluto. Es un mar burbujeante de actividad cuántica, con partículas virtuales de todo tipo apareciendo y desapareciendo en un frenesí eterno. Fotones virtuales, electrones y positrones virtuales, quarks y gluones virtuales, quizás incluso gravitones virtuales y partículas de tipos que aún no hemos descubierto. Este baile cuántico nunca se detiene, ni nunca ha dejado de ocurrir desde el momento en que el universo comenzó, y continuará hasta el final de los tiempos. Y todo este tiempo ha sido parte de este baile. Las partículas virtuales dentro de ti, alrededor de ti, constituyéndote. Eres un patrón temporal en el océano cuántico, una ola que persiste mientras el mar debajo de ti hierve con actividad invisible. No estás separado del vacío, eres una expresión de él, una de sus infinitas posibilidades realizadas temporalmente. Cuando eventualmente desaparezcas, los átomos que te componen se dispersarán, pero las partículas virtuales que los mantuvieron juntos continuarán su danza eterna, indiferentes al paso de individuos y civilizaciones. Hay algo profundamente reconfortante en esta visión. No estamos solos en el universo, ni siquiera en el espacio más vacío posible. Incluso la nada hierve con actividad, con potencial, con la promesa de existencia. Las partículas virtuales son un recordatorio constante de que el universo es generativo, creativo, siempre produciendo algo de aparentemente nada. La existencia no es un accidente raro en un cosmos mayormente vacío. Es la naturaleza fundamental de la realidad, manifestándose constantemente incluso donde parecería que no hay nada. Y así llegamos al final de nuestro viaje, pero en realidad no hay final. El viaje del conocimiento continúa, tanto para la humanidad como especie como para cada uno de nosotros como individuos. Las partículas virtuales seguirán siendo un tema de investigación activa por décadas, quizás siglos por venir. Cada generación descubrirá nuevos aspectos, nuevas aplicaciones, nuevas profundidades de estos fascinantes fantasmas cuánticos. Lo que hemos aprendido hoy es solo un comienzo, una introducción a un tema que se extiende hasta los límites mismos de lo cognoscible. Mientras tanto, la próxima vez que mires al espacio vacío, ya sea el espacio entre tus manos o el vacío entre las estrellas, recuerda lo que ahora sabes. Ese espacio no está vacío. Está vivo con el baile de las partículas virtuales, lleno de potencial cuántico, esperando ser transformado en realidad. El universo es más maravilloso, más misterioso, más lleno de significado de lo que cualquier generación anterior podría haber imaginado. Y ese universo está dentro de ti, literalmente,
en la forma de las partículas virtuales que constituyen la mayor parte de tu masa y median todas las fuerzas que te mantienen vivo. Somos hijos de las partículas virtuales, hechos de fantasmas, mantenidos por espectros, y destinados a regresar al mar cuántico del cual emergimos. Y eso no es una tragedia sino una maravilla, no una razón para la desesperación sino para el asombro. El universo nos ha dado la capacidad de entendernos a nosotros mismos, al menos parcialmente, y ese entendimiento revela una realidad más hermosa y extraña de lo que cualquier mitología jamás imaginó. Las partículas virtuales son los fantasmas que hacen posible todo lo demás, los actores invisibles detrás del escenario de la realidad, los verdaderos protagonistas de la historia del universo. Y con eso, nuestra exploración de las partículas virtuales llega a su conclusión. Hemos viajado desde las preguntas más antiguas de la filosofía hasta las fronteras más lejanas de la física moderna. Hemos visto cómo la mecánica cuántica revela un universo donde la nada es algo, donde los fantasmas son reales, donde la incertidumbre es fundamental. Hemos aprendido que las fuerzas, la masa, las estrellas, nosotros mismos, todo depende de estas partículas evanescentes que aparecen y desaparecen en el borde de la existencia. Y hemos vislumbrado los misterios que quedan por resolver, las preguntas que mantienen despiertos a los físicos, los descubrimientos que aguardan en el futuro. El vacío no está vacío, los fantasmas son reales, y están en todas partes, incluyendo dentro de ti. Nunca volverás a mirar el espacio vacío de la misma manera, y eso, quizás, es el regalo más valioso que la física puede ofrecer. No solo respuestas, sino una nueva forma de ver el mundo, una forma que revela maravillas donde antes solo veías nada. Las partículas virtuales son esa maravilla, oculta a plena vista, esperando a que la humanidad finalmente desarrollara las herramientas para verla. Y ahora que la has visto, forma parte de tu visión del universo para siempre. Bienvenido al mundo cuántico, donde los fantasmas bailan eternamente en el vacío, creando la realidad momento a momento, para siempre jamás. Andy.